Ha comenzado la vigilia y les quiero enseñar a hacer un plato de vigilia de la vigilia ortodoxa. Los ortodoxos hacemos una vigilia muchísimo más estricta porque los días de vigilia no se puede comer absolutamente nada animal. Entonces la dieta de la vigilia ortodoxa es mucho más restringida y uno de los platillos clásicos que incluso se comen en Navidad, que también es día de vigilia, sobre todo en la noche, son los pimientos rellenos de arroz. Las verduras rellenas de arroz se hacen en casi todo el Mediterráneo, sobre todo en la parte donde hay más influencia de la cocina griega y árabe. Y como Bulgaria estuvo bajo dominio turco 500 años, tenemos mucha influencia de estos platillos. Y Bulgaria tiene una cantidad increíble de pimientos y pues no le podría decir que chiles porque no pican, pero muchísimos pimientos y se hacen de muy diversas maneras. Aquí yo tengo estos pimientos amarillos, me gusta hacer este platillo con los pimientos amarillos porque son más dulces y suaves. Además de esto los voy a cocer en la olla express muy brevemente para que su sabor se concentre y se cosa tanto el pimiento como el arroz al vapor. Entonces lo primero que hago es medir cuántos caben en mi olla express, pero podemos hacer varias tandas para hacer varios de estos pimientos. Entonces es muy poco el tiempo que los vamos a dejar. Además del arroz vamos a usar piñones, pasitas, pimentón, un poco de pasta de tomate y mucha cebolla, porque es la cebolla la que le va a dar este sabor y le vamos a apostar a que sea ligeramente dulce con el piñón, con la cebolla. La cebolla es algo que tiene mucho azúcar, por eso se carameliza, y el mismo pimiento amarillo es ligeramente dulce. Entonces lo primero que vamos a hacer es descorazonarlo. Yo tengo este utensilio que es como un descorazonador de manzanas, pero es exclusivamente para chiles y pimientos, y entonces pues a mí se me facilita mucho la labor. Tenemos que también de todas maneras hacer un trabajo un poquito más minucioso porque necesitamos vaciar todas las partes blancas del pimiento que son ligeramente amargas e indigestas y tratar de hacer el hueco lo menos grande, o sea, lo más pequeño posible, para que pues, tengamos más pimiento y se concentre más el sabor. Entonces, a pesar de que es un platillo sencillo, digamos pimientos, arroz, algunos condimentos, para que quede verdaderamente espectacular, el chiste está en los tiempos y la preparación. Entonces vamos a hacerlo con alguna precisión y también voy a usar solo una rebanada de jitomate, como de la parte de arriba de un jitomate saladet, digamos, como esta parte, para tapar el pimiento cuando esté en la olla express y para que quede realmente espectacular. Al final los vamos a hornear un poco, eso va a dorar el arroz y caramelizar el pimiento. Entonces, bueno, empezamos con esto. Proseguimos con este paso de descorazonar el pimiento y sacar todo lo que hay adentro con los dedos, con mucho cuidado, las partes blancas y toda la semilla, y sacudirlo un poco. Si no tenemos el descorazonador, podemos usar un cuchillo pequeño y hacer unos pequeños cortes justo aquí alrededor de la rama del pimiento. Y de la misma manera, pues sacar esta parte y proceder a limpiar. También voy a poner a remojar las pasitas. Estas son pasitas güeras, son de un sabor más ligero, le va mejor a este platillo. Y para acelerar el proceso, yo los pongo un momento en el microondas. Entonces le ponemos agua, yo voy a usar un poco menos de una taza de pasitas. A mis hijos no les gustan mucho, pero aproximadamente una taza para esta cantidad de pimientos está bien. También voy a picar medio manojo de perejil o la cantidad de perejil que ustedes quieran, pero aproximadamente
entre 1,5 manojo. El perejil es muy usado en todos los platillos del Mediterráneo y quiero tener todos los ingredientes listos para empezar a freír la cebolla y hacer la mezcla del arroz. Y aunque Bulgaria no está en el Mediterráneo propiamente, está en el Mar Negro, tiene una salida al Mar Negro, tiene una enorme influencia de esta comida, así como la cocina búlgara a su vez, pues también ha influenciado muchos platillos de la región. Por ejemplo, el pimentón es un ingrediente muy usado en la península balcánica y está presente pues en casi todos estos platillos que tienen cebolla y carne, jitomate. Pues híjole, es casi difícil pensar en un platillo búlgaro que no tenga pimentón. El perejil muy picado lo vamos a usar también en la mezcla de arroz y cebolla. Voy a empezar con aceite de oliva para freír el arroz. La cantidad total que vamos a usar es casi una taza de aceite de oliva. Es la base de este platillo y es toda la grasa que va a llevar. Y vamos a freír casi 3 tazas de cebolla. La cebolla es lo que le va a dar todo el sabor al arroz y a este platillo. Entonces vamos a empezar friendo la cebolla. Después le vamos a incorporar los piñones para que también se den una tostada. Los piñones son caros, entonces pues la cantidad que ustedes puedan conseguir, una taza aproximadamente es lo que necesitamos. La inversión que tiene este platillo son los piñones, porque los pimientos, el arroz, la cebolla son ingredientes sumamente económicos, pero pues los piñones no. Entonces vamos a invertir en ellos. Dejo que se caliente y se dore muy bien la cebolla y mientras voy a lavar una taza de arroz. Ya la cebolla soltó sus jugos, redujo su tamaño y se empezó a poner transparente. Entonces, antes de que se queme, voy a agregar los piñones. Los piñones también hay que estarlos moviendo porque son muy frágiles y se queman. Y también antes de que esté la cebolla completamente dorada, voy a poner el arroz. Está enjuagado y es una taza de 250 miligramos. Lo aclaro porque luego venden tazas de 230, 200, 220. Esta es de 250. Es una taza pues de 250 que según yo es la taza clásica. Entonces vamos a dejar que se dore un poco el arroz antes de agregarle el pimentón. Conviene, una vez puesto el arroz, no dejar de moverlo para que tenga una cocción pareja, igual que los piñones. El arroz está ya arenoso, con una consistencia como si se estuviera moviendo la arena de la playa, y entonces en este momento le voy a poner el pimentón. Esta receta me la dio una muy querida señora búlgara que me había emigrado hace muchos años a México. Se llamaba Virginia y le decíamos la señora Virg. Era armenia y había vivido muchos años en España. Había emigrado de Bulgaria a España y entonces había aprendido a coser muy bien. Se sentía un poco española y un poco búlgara. Búlgara de nacimiento, por supuesto. Y en España había aprendido a coser maravillosamente y entonces vivía en la colonia Irrigación, que es una colonia de migrantes españoles en la Ciudad de México, que es también donde yo crecí, y cosía unos vestidos de novia espectaculares. Entonces, en una Navidad que vino a pasar la Navidad con mi familia, trajo estos pimientos. Los platillos de vigilia a mí siempre me habían parecido sosos, desabridos. Como no usamos nada de carne, ni de leche, ni de lácteos, ni de mantequilla, pues es muy difícil lograr una preparación sabrosa. Y la señora Virgi llegó con estos pimientos
y a mí me pareció espectacular. Entonces, a partir de ahí, es uno de mis platillos favoritos de vigilia. Le voy a poner el perejil picado ahora sí. Cuando usamos el pimentón hay que freírlo durante 2 minutos, así sin dejar de mover, igual que cuando uno trabaja con la harina en el sartén. Entonces ya por último lo que le vamos a agregar es el puré de tomate. Yo lo tengo congelado porque cuando abro la lata me sobra bastante y lo pongo de esta manera para congelarlo y después poder usarlo en las cantidades que requiero. Realmente es más o menos una cuchara lo que vamos a usar. Voy a esperar a que se descongele aquí mismo en el sartén y básicamente después de que se descongele el puré ya estamos listos para rellenar los pimientos. En este punto también voy a agregar las pasitas remojadas y una cucharada de sal, pero me gusta platicar las historias de las personas de donde aprendí las recetas, porque las recetas pues, no tienen autoría, no se pueden registrar. Entonces, contar las historias de las personas que las inventaron, las hicieron o las perfeccionaron es una forma de recordarlas cuando ya no están, de darles un crédito y de seguir viviendo y disfrutando de su legado, de su voz, de su plática y sobre todo de los sabores que preparaban, que es algo muy personal, muy al gusto de la cocinera. Entonces, pues la recuerdo con mucho cariño a Virgie Boigieva, que me enseñó esta receta. Ya listos para rellenar y un paso muy importante, bueno, todavía vemos si tiene alguna de estas partes blancas o alguna semilla. También yo los enjuagué previamente en la llave del agua para que salgan todas las semillas que pudieran tener, pero se quedan después en las orillitas. Entonces, pues sacudirlas y tratar de que no quede nada de esto. Y lo que es muy importante es salar el pimiento por dentro antes de rellenarlo. Una pizca de sal y después con esta mezcla que acabamos de hacer vamos a rellenar la mitad del pimiento porque el arroz necesita espacio para inflarse y crecer allá adentro. Una vez rellenos los pimientos, tratando de que no haya arroz afuera ni escurrimiento alguno y habiendo salado por dentro antes cada uno, vamos a poner adentro de cada pimiento una cucharada de agua. Tal vez parece poco, pero es más que suficiente y con el agua que van a soltar los pimientos también se va a terminar de cocer adentro el arroz. Entonces, la receta que me dejó la señora Virgie dice que además de esto hay que poner 1,5 taza de café. Hay muchas recetas en Europa que las cantidades de líquidos se miden en tazas de café, pero si no todo el mundo tiene una taza de café express, 100 mililitros de agua que ponemos al centro de la olla. Y para tapar y también terminar de que se humedezca esto, le vamos a poner una rebanada de jitomate, ligeramente así, como para tapar estos pimientos. Claro que lo mejor es hacerlo con la parte superior del jitomate y así pues hacen las veces de tapa. Pero podemos acomodar la rebanada de tal manera que quede efectivamente como una tapita y proteja la humedad adentro del pimiento. Quedó. Entonces, a partir de este momento, vamos a tapar la olla express y a partir de que suene, la vamos a dejar de 10 a 13 minutos aproximadamente. Entonces aquí están los pimientos ya después de haberse cocinado
13 minutos exactamente. Y miren la cantidad de líquido que hay a pesar de lo poquito que les pusimos. Entonces están como muy cocidos al vapor. Y los voy a pasar a esta charola con mucho cuidado, porque todavía los voy a poner con este líquido que generaron. Los voy a poner un momento en el horno para que se doren. Es importante toda esta grasita que quedó en el fondo, todo este líquido, agregárselos para meterlos al horno. Y entonces los vamos a meter a un horno a 180 grados. Ahí va. Aquí están los pimientos. Agarraron este muy hermoso tono dorado. Y además todavía tienen parte del jugo de la cocción, que está espeso y con todo el sabor del pimiento. El arroz, vamos a tomar un poquito más de esta salsa para poner aquí. Y aquí está el arroz, perfectamente cocido y con todos los sabores. Pimientos rellenos de vigilia. Provecho.